les doy la bienvenida a todos ustedes al programa institucional de la Cámara de Representantes, Así nacen las leyes. Este es un espacio dedicado a todos los ciudadanos para que tengan la oportunidad de conocer en profundidad sobre esos temas de interés nacional que de alguna manera influyen en su día a día. Hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que abrirá debate en Colombia. Ser pillo no paga, con el objetivo de fortalecer el sistema penal, disciplinario y sancionatorio de nuestro país. Y para eso tenemos un invitado muy especial en nuestro programa de Así nacen las leyes. Se trata del representante a la Cámara, Heriberto Sanabria, del Departamento del Valle por el Partido Conservador. Representante, bienvenido. Muchas gracias, cordialísimo saludo a todos los televidentes, a todo el país que a esta hora nos permiten ingresar a sus hogares en este programa tan importante para la democracia colombiana. Representante, de acuerdo con cifras de Transparencia por Colombia, en el 2005 la corrupción cobró al país 3.9 billones de pesos. En el 2007 ascendió a 6 billones de pesos y para el 2011 y estos años sobrepasó los 10 billones de pesos y no se detienen estas cifras, un reflejo de cómo en los últimos años la corrupción incrementó de manera radical en un 600%. ¿Qué busca específicamente esta ley de ser aprobada en el Congreso? Cauterizar las venas rotas del Estado, pero al mismo tiempo erradicar de una vez por todas un cáncer, el cáncer de la corrupción, un cáncer que ha venido creciendo en el sector público, ha venido creciendo en algunos sectores de la población, en el sector privado, y lo que busca esta ley fundamentalmente es entregarle mayores y mejores herramientas al Estado colombiano, a las autoridades colombianas, para que puedan combatir, sancionar ejemplarmente a las personas que desarrollen actividades que tengan que ver con la corrupción. Representante, ¿y cuál es la base principal de este proyecto para luchar de manera eficaz y efectiva contra los altos índices de corrupción que registra la administración pública en Colombia? Bueno, fundamentalmente aquí vienen dos elementos novedosos. Un elemento es que le entrega herramientas al Estado colombiano para que cuando una persona, una empresa, o sea, una persona natural, una persona jurídica, sea vinculada y condenada por actos de corrupción y esta empresa o esta persona tiene un contrato con el Estado colombiano, el gobierno, la autoridad, pueda unilateralmente terminar de inmediato esos contratos. Asimismo, trae un mecanismo que lo que pretende es sancionar decretándole la muerte financiera y económica a aquella persona que ha sido condenada por actos contra la administración pública, actos de corrupción. ¿Y qué es la muerte financiera? Pues es durante un tiempo, por el tiempo que dure la sanción penal o disciplinaria, prohibir que tengan algún vínculo comercial, financiero, bancario, sacarlos de toda la actividad comercial, bancaria y contractual del Estado. ¿A través de qué? De una lista que es la lista Ser Pillo No Paga. Esa lista va a estar administrada por la Superintendencia Financiera y Bancaria de Colombia. La publicación de una lista de quienes hayan incurrido en corrupción, me dice usted, es uno de los elementos de este proyecto de ley. ¿Usted ha encontrado muchos opositores a esta iniciativa? A ver, yo creo que sí hay opositores soterrados. No lo dicen abiertamente porque ustedes saben que Colombia en este momento tiene unos escándalos muy grandes de corrupción. Yo aspiro a que el Congreso de Colombia unánimemente me apruebe esta iniciativa legislativa porque no solamente es entregarle al Estado la potestad de terminar unilateralmente los contratos, sino que a estas personas les podamos decretar la muerte financiera por 10, por 15 o por 20 años. Porque la historia reciente nos indica que aquí los pillos se las ingenian. Los pillos se las ingenian para seguir delinquiendo, para seguir desangrando el Estado. Es así como, por ejemplo, esta misma ley acaba
con la rebaja de penas. ¿Eso qué significa? Cárcel real para los corruptos. No hay rebaja por ningún motivo. Bajo ningún motivo. Así confiesen, así vinculen a otras personas. No hay ningún tipo de rebaja de la pena. Pero no solamente se establece la no rebaja de la pena, sino que asimismo se prohíbe el beneficio de la casa por cárcel. Porque es que aquí los pillos no solamente logran que se les rebaje la pena, sino que logran hacerse incapacitar o se consiguen un diagnóstico médico y una pena que era 20 años termina en 10 años. Con colaboración termina en 5 años. Y a los meses, pues hay una incapacidad médica, un diagnóstico médico, y esta persona termina en la casa disfrutando de los dineros de los que se ha apropiado. Pero no solamente eso, sino que sus contratos siguen vigentes con el Estado. Pero no solamente eso, sino que sigue circulando y trabajando su plata, aumentándola a través de transacciones comerciales con las entidades del Estado, los particulares. Por eso la lista Ser Pillo No Paga le decreta la muerte financiera y comercial a estas personas condenadas por corrupción. Y se le olvidó que si estudia le rebajan otro poco. Desde luego, si estudian, si siembran lechuga, si dan clases, la feria de las rebajas. Así es. Bueno, sigamos hablando de cifras, representante. En el 2007 y 2016, 19.644 personas fueron sancionadas por corrupción. 25% pagaron en una cárcel, 25% con casa por cárcel, mientras el 50% restante fueron eximidos de cualquier condena. Son cifras elevadas en este delito de la corrupción. ¿Quién es el responsable o quién se va a encargar de supervisar esta lista? La Superintendencia Financiera y Bancaria es la encargada de administrar la lista, la Fiscalía, porque tiene que haber ya un fallo condenatorio, la Fiscalía o la Corte Suprema, la Justicia, una vez decrete el fallo, la sentencia condenatoria, deberá remitirle a la lista, la base de datos de la lista que va a administrar la Superintendencia Financiera, y esta a su vez pues automáticamente va a comunicarle a todo el sistema financiero y comercial de Colombia de que esa persona durante el tiempo que le dure la pena no podrá tener ningún tipo de actividad comercial o bancaria. Esa especie de una lista Clinton a la colombiana. Muy bien, representante, y vamos a continuar hablando de este tema, pero yo lo invito a unos cortos mensajes institucionales. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Una de las funciones principales y más reconfortantes de la Armada Nacional es salvar vidas en el mar. Con entereza y valor, efectuamos rescates en alta mar. Asimismo, se realiza desminados humanitarios. Además, atendemos desastres naturales y con equipos altamente capacitados devolvemos la estabilidad a lugares afectados. En la Armada Nacional, la valentía y eficiencia resumen nuestro trabajo de asistencia humanitaria. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Yo soy uno de los pilos de Colombia. Mi vida son los números. Cuando era niño le pedía tareas a mi mamá y me gustaba hacerlas en la biblioteca. Hoy estudio ingeniería electrónica gracias a ser Pilo Paga y tuve el promedio más alto en la universidad. Esto me ayudará a hacer realidad mis dos grandes sueños: trabajar en la NASA y regalarle una casa a mi familia. Porque ser Pilo sí paga. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. El fenómeno del Niño es una realidad inevitable, pero hay muchas acciones que podemos evitar. No más quemas controladas de cultivos, no más fogatas sin apagar, no quememos basura, no arrojemos colillas, fósforos o vidrios. Todos somos responsables de propiciar o evitar los incendios forestales. Evitemos el derroche de agua. Prevenir es vivir. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para ejercer soberanía en el mar y ríos de Colombia. La mayoría de fronteras de nuestro país son marítimas y fluviales. Por eso hacemos presencia en los puntos más distantes para mantener la integridad territorial de Colombia. Estamos para proteger a todos y cada uno de nuestros pescadores, para que el comercio marítimo fluya, para que Colombia cuente con fronteras seguras. En la Armada Nacional ejercemos soberanía con absoluto respeto. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Representante, ¿usted es consciente que esta clase de listas, en general, cuando de corrupción se trata, han tenido toda clase de debates en el mundo? Usted, antes de comerciales, me ha mencionado la lista Clinton. Ellas generan mucho descontento, pues obviamente para quienes aparecen allí publicados. ¿Por qué se le ocurre a usted que esta es la mejor manera de castigar al corrupto en Colombia? Porque no solamente es una sanción social, sino que es una forma de crear conciencia ciudadana. La conciencia ciudadana en nuestro país y sobre todo de ese pequeño grupo de privilegiados. Es que los contratistas del Estado son una élite privilegiada, no es todo el país. Y esa élite privilegiada de contratistas del Estado, pues al contrario, deberían de actuar con mayor responsabilidad, con mayor moral pública, con mayor prevención, con mayor delicadeza. Y entonces hay que darles una sanción moral, social, pero una sanción efectiva. Imagínense que, por ejemplo, una persona estafa al Estado, le rebajan la pena, se va para la casa, sigue contratando y desde la casa pues sigue triplicando los recursos que se le roba al Estado. Eso no es justo. Pero si una persona, antes de cometer este tipo de delitos, sabe que no va a tener rebaja de pena, sabe que no se va a poder ir para la casa, sabe que además el Estado le va a terminar inmediatamente y unilateralmente el contrato, pero además que su plata, la plata que se pilló, se pretende robar o que se robó, pues no le va a servir de nada, por lo menos en Colombia. E infortunadamente nuestro peso colombiano pues es muy devaluado frente a otros pesos para decir que se la va a llevar a circular a otros países. Representante, ¿podríamos ampliarle a los ciudadanos cuáles son las características? ¿Qué tipos de personas van a aparecer en esta lista? Toda aquella persona natural o jurídica. Persona natural. ¿Quién es una persona natural? Todo ciudadano, colombiano o extranjero, que tenga una vinculación contractual con una entidad pública del orden municipal, del orden departamental o del orden nacional, o una entidad centralizada o descentralizada del Estado, y que en esa condición, en esa vinculación contractual, pues desarrolle actos ilícitos de corrupción. De igual manera, el servidor público del orden nacional, departamental o local o de las entidades descentralizadas
en cualquiera de estos órdenes que se vuelva cómplice, que promueva, que exija, que participe en la comisión de delitos contra la administración pública o delitos de corrupción. Pero además no solamente las personas naturales, también las personas jurídicas, sea un consorcio, sea una fundación, una corporación, sea una multinacional. Esa persona jurídica y los integrantes de la junta directiva de esa empresa, el gerente de esa empresa y los miembros de esa junta directiva, también se les puede aplicar esta ley cuando sean condenados por actos de corrupción. Muy bien. Representante, ¿usted considera que las normas en Colombia son muy blandas? Se lo pregunto porque, haciendo referencia a este delito específico de la corrupción, vemos muchos casos de condenados que pagan sus penas en su casa y pues obviamente a los afectados no les cae bien este tipo de tolerancia con el delincuente. Efectivamente. Nuestras normas son muy flexibles en esta materia y además no solamente las normas son flexibles, sino que se tiene una serie de consideraciones y de gabelas a los procesados y a los condenados. Hay que acabar con esos surrogados penales, porque esto lo que está es incentivando, motivando a delinquir, porque las penas no son reales, las penas no son efectivas, la cárcel no es efectiva, y entonces yo creo que aquí no se trata de endurecer penas, no estamos endureciendo penas, lo que estamos es logrando que las penas sean reales, que se cumplan y que la condena también sea efectiva, y le estamos adicionando dos situaciones o dos herramientas más que va a tener el Estado: poder terminar los contratos unilateralmente y tener una sanción a través de la muerte financiera, empresarial y económica de los condenados por medio de la lista Ser Pillo No Paga. ¿Esa muerte financiera de los condenados es mientras paga la condena? Mientras paga la condena. Después de que pague la condena, ya sea penal, disciplinaria o fiscal, esa persona recupera su capacidad. ¿Por cuánto tiempo? Lo que dura la pena, si la pena dura 10 años, 15 años, 20 años. El estar en la lista Ser Pillo No Paga será equivalente al tiempo que dure la condena. Bueno, y cuéntenos en este momento cómo están las penas, las sanciones para quienes cometen este tipo de delitos en Colombia. Hombre, hay penas altas. Nosotros tenemos un sistema punitivo bastante alto. Lo que pasa es que tenemos una serie de consideraciones que la misma legislación contempla. Es decir, las penas son altas, pero no se cumplen. No se cumple porque hay un sistema que es el sistema de colaboración, de confesión. Entonces, un bandido de estos, un corrupto de estos va a la fiscalía y entonces involucra desde el ascensorista del edificio, desde el portero hasta el mensajero, e involucra un poco de gente que seguramente muchos de ellos no tenían nada que ver en el proceso, otros seguramente sí. Y el solo hecho de que ya participe, colabore y confiese, pues le significa un 50% menos de la rebaja. Y a eso pues agréguele que les da por enseñar, por sembrar lechuga, repollo, tomate, les da por alfabetizar, presentan un excelente comportamiento, van a misa o al culto, y pues con todo esto pues además del 50% pues terminan haciéndoles una gran rebaja. Pero no solamente eso, después aparecen con el hígado graso, con el colon irritado, con el estrés, se consiguen un dictamen médico y se van para la casa. Bueno, nosotros la plática que se va. Ellos se van para la casa y nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la
la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Colombia hace historia. Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. Yo soy uno de los pilos de Colombia. Crecí tocando guitarra, trompeta y clarinete, llevando alegría a la gente con mi música. Hoy, gracias a ser Pilo Paga, estudio ingeniería biomédica, porque mi sueño es hacer prótesis de oídos para llevar alegría a los que no pueden escuchar. Mi sueño es ayudar a otros. Esa es la felicidad, mi felicidad. Porque ser Pilo sí paga. Todos por un nuevo país. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para proteger nuestra economía. Colombia tiene el privilegio de ser el único país en Sudamérica con dos mares, el Pacífico y el Caribe, por donde entra y sale el 96% del comercio del país, por donde se importan y exportan productos que usamos cotidianamente, como tu computador, los teléfonos celulares, tus juguetes, los carros y muchos productos más. Y nosotros, como Armada Nacional, los resguardamos y protegemos con firmeza y dedicación todo el año. En la Armada Nacional estamos comprometidos con la protección de nuestra economía. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos con el representante Heriberto Sanabria en nuestro programa Así nacen las leyes. Representante, robar los dineros públicos no solo afecta al gobierno, sino también a todos los ciudadanos que son contribuyentes, afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos. ¿Esta iniciativa es una manera de proteger al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, de la calle? No solamente de proteger al ciudadano, porque finalmente el Estado funciona con lo que aportan los contribuyentes, con lo que pagan los ciudadanos. A nosotros en la Facultad de Derecho nos enseñaban que lo ajeno hay que administrarlo y cuidarlo con sumo cuidado, más que lo propio. Claro. Entonces no solamente es proteger esos recursos de los contribuyentes, sino que es recuperar la confianza del ciudadano en sus administradores, la confianza del ciudadano en el sector público, porque la confianza se ha perdido total. La gente no confía en el Estado, la gente no confía en los servidores públicos. Es ahí los altísimos niveles de desprestigio de las instituciones, es ahí los altísimos niveles de desprestigio de la clase política, es ahí el desprestigio de los partidos políticos. La gente ha perdido la confianza en las instituciones y eso es muy grave. Eso es muy grave para la democracia, que la gente no crea en los servidores públicos, que la gente no crea en sus instituciones, porque definitivamente podríamos llegar a otros estados lamentables, a unos estados donde la gente comienza a reaccionar, llegará la protesta ciudadana, como pasa hoy en día en Buenaventura, como pasa en el Chocó, como pasa en otros sectores de la población. Llegan a un estado de desespero total, porque ven que los recursos del Estado
se van por las venas rotas del Estado y los problemas y las necesidades sociales pues siguen aumentando. Así es. Representante, ¿se puede acabar algún día con los delincuentes de cuello blanco, con la corrupción en nuestro país? O por lo menos, si no se puede acabar con este delito, disminuir las cifras. Sí, yo creo que después de un grave problema que tuvo Colombia en los próximos 50 años, como fue una guerra demencial, una guerra que no tenía ningún sentido, una guerra que le causó muchos muertos a Colombia, muchos muertos. Tiene Colombia tres problemas fundamentales que priorizar. Primero, acabar con los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos en ese país le están haciendo un grave daño, no solamente a la economía, sino a nuestra población. Estamos pasando de ser un país productor a un país consumidor. Eso es muy grave. El segundo grave problema que tenemos, la educación. Si nosotros invertimos en la educación, si nosotros educamos a la gente, pues un ciudadano, una persona mejor educada, pues simplemente no tenemos necesidad de implementar este tipo de leyes. Y un tercer problema, pues es la corrupción, pero la corrupción tiene como fundamento la pérdida de valores. Hay un deterioro de la familia colombiana, pérdida de valores, los valores culturales, los valores cívicos, los valores sociales, los valores de la ética, de la moral, los valores cristianos, que la gente vuelva a tener autoridad en la casa, a respetar a los adultos, a que tengan entendido que robar es un delito, pero eso también lo aprendemos en la casa, porque es que las universidades ayudan a formar profesionales, pero las universidades no forman personas. Donde se forman personas es en la casa. Entonces también es un mensaje a la familia colombiana. Ayúdenos a recuperar los valores de la familia, los valores que se han perdido. Si nosotros tenemos una mejor familia, unas mejores personas, seguramente no tendríamos necesidad de este tipo de leyes. Y es preferible tener un buen ser humano a un buen profesional. Indudablemente. En resumen, el proyecto contempla 4 ejes. El primer eje consiste en que los sancionados no tendrán acceso a ningún tipo de rebaja de pena, así confiesen el delito. 2. No recibirán beneficio de casa por cárcel. 3. Se les declarará la muerte financiera y comercial por el tiempo de condena. Y 4. Se le permitirá al Estado colombiano terminar de manera unilateral todo contrato con estas personas. ¿Es correcto, representante? Es correcto. Un mensaje final. El mensaje final es a usted, amigo y amiga televidente. El país requiere depurar sus instituciones y fortalecer el sistema democrático y político. Por eso no lo hacemos solamente los políticos, eso no lo hacemos solamente los gobernantes, los servidores públicos. Nos tienen que ayudar desde la casa, desde la familia, a que tengamos mejores personas, calidad de gente, calidad humana, porque echa la ley, echa la trampa, y pues no, Colombia no merece seguir en este desangre. Necesitamos que hagamos equipo con usted, para que tengamos mejores ciudadanos. Si tenemos mejores ciudadanos, nuestros mejores ciudadanos eligen mejor, y si eligen mejor, tenemos una mejor administración pública con confianza al servicio de la gente. Fue un placer, representante Heriberto Sanabria, tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias. Y queda claro que ser pillo no paga. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa institucional Así nacen las leyes. Hasta pronto.